¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el regreso de Jesús estuviera incompleto o incluso distorsionado deliberadamente? ¿Y si las señales que has estado esperando no estuvieran en el cielo, sino ocultas en textos antiguos que fueron enterrados, prohibidos o reescritos durante siglos? ¿Y si el regreso de Jesús no fuera un evento que llegará algún día, sino una realidad espiritual que ya ha comenzado, en silencio? Mientras la mayor parte del mundo mira hacia otro lado, mucha gente teme la idea del fin de los tiempos, pero no lo prohibido. Los escritos gnósticos presentan algo mucho más inquietante. La idea de que Jesús habló de un regreso que ocurre de una manera que el mundo jamás esperaría, dentro de la mente despierta, más allá del control de los sistemas, fuera del alcance de quienes intentaron censurar su verdadero mensaje. Si esto es cierto, la humanidad podría estar ignorando precisamente aquello por lo que ha estado orando porque se le enseñó a mirar en la dirección equivocada. Hoy descubriremos por qué ciertas comunidades antiguas creían que el regreso de Jesús no era un apocalipsis lejano, sino una revelación oculta, un momento en el que el velo del mundo caería y el verdadero conocimiento resurgiría. Pero para comprender esto, debemos examinar qué se silenció, qué se enterró y sobre todo por qué. Antes de empezar a desentrañar estas pistas prohibidas, permíteme preguntarte algo. ¿Estás abierto a descubrir una verdad que desafía todo lo que creías saber? Si es así, suscríbete al canal y sigue estas revelaciones ocultas, porque el viaje que estamos a punto de emprender podría cambiar tu perspectiva sobre la fe, la historia y la realidad misma. Durante siglos, millones de creyentes han esperado el dramático regreso físico de Jesús y su aparición en el cielo, un momento en el que el mundo se estremecería y todas las miradas serían testigos del mismo acontecimiento. Pero en las sombras de la historia, algunos escritos antiguos sugieren algo muy diferente. El problema es que estos textos no se conservaron en el canon oficial. Fueron ignorados, perdidos o excluidos deliberadamente, creando un silencio tan profundo que la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera sabe de su existencia. Algunos estudiosos creen que estos escritos olvidados apuntan a otro tipo de retorno, uno que podría estar ocurriendo ahora mismo, sin que nadie se dé cuenta. Y si esto es cierto, entonces la humanidad podría haber sido entrenada para esperar la señal equivocada, cegada no por malas intenciones, sino por una historia incompleta, moldeada por siglos de interpretación. Cuando se descubrió la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, generaciones enteras se sorprendieron al encontrar enseñanzas de Jesús que nunca se habían escuchado en las iglesias. Eran las voces de los primeros místicos cristianos, maestros que afirmaban que el verdadero mensaje de Cristo no se trataba del miedo ni del castigo, sino del despertar. Los gnósticos no veían a Jesús como alguien que regresaría en el futuro, sino como una presencia que regresa cada vez que un alma se libera de la ignorancia. Esta idea es poderosa, pero también peligrosa para los sistemas que dependen del control, la obediencia y la creencia uniforme. Y quizás por eso tales escritos desaparecieron de la vista pública durante tanto tiempo. El problema oculto se aclara cuando uno se pregunta, ¿por qué las enseñanzas que hablan de liberación personal, revelación interior y conexión directa con lo divino se consideran demasiado peligrosas para preservar? ¿Por qué un mensaje que empodera a las personas sería menos deseable y las mantiene esperando? ¿Un rescate externo? Quiero saber su opinión. ¿Cree que se ignoraron los textos por accidente o porque desafiaban la autoridad? Cuéntame en los comentarios qué opinas. Cuando se descubrieron los códices de Nag Hammadi bajo las arenas de Egipto, los eruditos se dieron cuenta de que la historia cristiana era mucho más compleja de lo que se había enseñado. Estos libros no eran fragmentos aleatorios, eran evangelios, revelaciones y diálogos completos que los primeros seguidores de Jesús conservaron en secreto. Y lo más sorprendente es esto: muchos de estos textos hablan de un regreso de Cristo que no depende de un acontecimiento físico, sino de un despertar de la conciencia en el ser humano.
En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice que el reino ya está extendido sobre la tierra, pero la gente no lo ve. Algunos eruditos creen que este verso no era poético. Describió literalmente una dimensión espiritual oculta que solo despierta cuando una persona percibe la realidad más allá de las ilusiones creadas por el mundo físico. Esta idea transforma por completo nuestra comprensión de la segunda venida. En lugar de considerarla un momento glorioso en el futuro, el regreso se convierte en una revelación que se despliega en quienes alcanzan un estado de no-sí. Y cuanto más se analizan estos textos, más se comprende que nunca estuvieron destinados a perderse. Debieron ser protegidos porque desafiaron las estructuras de poder establecidas de su época. Tomemos como ejemplo el Apócrifo de Juan, un texto que describe cómo el mundo visible está gobernado por el demiurgo, un ser que se cree el único Dios, pero que en realidad está ciego a la fuente divina superior. Para los gnósticos, esto no era un mito para asustar a la gente. Era una explicación en clave de por qué el mundo se siente destrozado y por qué la verdad de Jesús pudo distorsionarse a lo largo de los siglos. Si la realidad misma está influenciada por fuerzas que se benefician de la ignorancia humana, entonces, por supuesto, las enseñanzas más liberadoras serían suprimidas. Los gnósticos creían que Jesús no vino a fundar una institución, sino a despertar la chispa divina implantada en cada alma. Su regreso, por lo tanto, no vendría con trompetas, fuego ni destrucción. Llegaría silenciosamente, mediante una comprensión interior repentina, un momento en que el velo se levanta y la persona ve la verdad. Tras las ilusiones del mundo, esta interpretación quizá no reemplace las creencias tradicionales, pero sin duda las amplía. Y quizás por eso estos textos se consideraban peligrosos. Devuelven la autoridad espiritual al individuo, no a un sistema. Esto se hace aún más evidente al examinar cómo los primeros grupos cristianos debatían qué libros debían incluirse en el canon oficial. Muchos escritos que se centraban en la revelación personal, la luz interior y el despertar espiritual fueron rechazados no por ser falsos, sino porque no encajaban en la estructura que necesitaba la Iglesia en crecimiento. Algunos historiadores afirman que la Iglesia estaba construyendo unidad, estabilidad y orden. Otros argumentan que estaba consolidando el poder. La verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Pero lo que importa hoy es que se dejaron de lado perspectivas enteras. Los evangelios que describen a Jesús enseñando a la gente a encontrar la luz interior fueron reemplazados por interpretaciones que colocan toda la autoridad fuera del yo. Si el regreso de Jesús es un despertar interior, entonces una persona despierta se vuelve mucho más difícil de controlar. Y esta idea, se esté de acuerdo o no, explica por qué ciertas voces fueron silenciadas durante siglos. Véase también el Evangelio de Felipe, donde Jesús habla de unión y plenitud, afirmando que quienes reciben el verdadero conocimiento no probarán la muerte. Algunos lo interpretan como simbólico, otros como místico, pero los gnósticos lo veían como el proceso de recordar quién eres realmente. Para ellos, el regreso de Jesús no era un apocalipsis futuro, era el momento en que un alma reconoce la verdad divina en su interior y se niega a cegarse por las ilusiones del mundo. Cuando esto sucede en muchas personas, el retorno se vuelve colectivo. La humanidad despierta lentamente, los sistemas de control se debilitan, las estructuras construidas sobre el miedo comienzan a derrumbarse. Y quizás eso sea precisamente lo que las fuerzas invisibles, ya sean simbólicas o literales, no quieren. Por eso ocultan, distorsionan o reescriben cualquier cosa que enseñe a las personas a mirar hacia adentro en lugar de esperar pasivamente la salvación. Ahora pregúntate, ¿qué es más revolucionario? ¿Un Mesías que regresa una sola vez? ¿O una verdad que regresa cada vez que una persona despierta? ¿Cuál de las dos sería más amenazante para los sistemas construidos durante miles de años? ¿Y cuál tiene más sentido al considerar los escritos que estuvieron enterrados durante casi 2 milenios? Cuéntame en los comentarios qué te dice tu intuición. ¿Crees que estos textos se ocultaron para proteger la verdad o para evitar que la descubrieras? Al observar la extensa cronología de la historia cristiana,
Queda claro que el mensaje de Jesús pasó por muchas manos, muchas interpretaciones y muchas presiones políticas. Los primeros seguidores de Cristo no tenían un solo libro, una sola institución ni una sola doctrina unificada. Tenían cartas, enseñanzas orales, fragmentos de recuerdos y experiencias espirituales. En esta etapa temprana, la idea del regreso de Jesús se entendía de múltiples maneras. Algunas comunidades creían en un acontecimiento futuro, otras creían en una revelación interior, y otras en ambas. Pero con el paso de los siglos, el Imperio Romano se dio cuenta de algo poderoso. Controlar las creencias significaba controlar a la gente. La fe podía unificar la sociedad, fortalecer a los gobiernos y estabilizar un imperio al borde del colapso. Por eso, cuando el cristianismo se legalizó y posteriormente se convirtió en religión oficial, se hizo necesario organizar las enseñanzas en una sola versión. Todo lo que no encajaba en esta versión, especialmente los escritos que enfatizaban el despertar personal o el contacto directo con lo divino, se dejaba de lado, no necesariamente con malas intenciones, sino por temor a que múltiples interpretaciones pudieran debilitar unidad. Y sin embargo, este proceso eliminó dimensiones enteras del mensaje espiritual, incluyendo la comprensión gnóstica del retorno. Algunos eruditos argumentan que los padres de la Iglesia, aunque sinceros en su deseo de proteger la fe de la confusión, crearon involuntariamente una estructura que dependía de la autoridad externa. Cuando Jesús dijo, «El reino está dentro de ti», muchos místicos primitivos interpretaron esas palabras literalmente. Creían que la conexión divina residía en cada alma y que la segunda venida se desarrollaría como un despertar gradual del espíritu humano. Pero un sistema basado en la jerarquía y la obediencia no puede aceptar fácilmente una enseñanza que sitúa la fuente de la autoridad espiritual en el individuo. Tal idea difumina las fronteras entre maestro y alumno, seguidor y líder humano y divino. Por ello, los escritos místicos fueron a menudo tachados de peligrosos, confusos o heréticos. No fueron quemados por ser falsos, fueron marginados por su dificultad para controlarlos. Y así, con el tiempo, prevaleció una interpretación más externa del regreso de Jesús, una que mantenía a la gente esperando en lugar de despertar. Aquí es donde aparece el concepto de arcontes en los escritos gnósticos. Los gnósticos describían a los arcontes como gobernantes, no reyes ni emperadores, sino fuerzas invisibles que influyen en los pensamientos, creencias y percepciones. Ya sean simbólicas o literales, se creía que estas fuerzas mantenían a la humanidad atrapada en la ignorancia, impidiéndoles ver la realidad divina que Jesús vino a revelar. No eran demonios en el sentido tradicional, eran obstáculos para la conciencia, guardianes de la ilusión, protectores del mundo falso, construido por el demiurgo. Si se observa la historia a través de esta lente simbólica, la desaparición de ciertos escritos no es accidental. Forma parte de una lucha espiritual más amplia entre el despertar y el olvido. Los arcontes actúan mediante el miedo, el conformismo y la distorsión. No necesitan destruir la verdad, solo necesitan enterrarla bajo capas de interpretación hasta que nadie recuerde el significado original de las palabras. Y quizás esto fue exactamente lo que ocurrió. Pero aquí está la parte que realmente lo cambia todo. Los gnósticos creían que Jesús anticipó esta distorsión. En varios textos prohibidos, advierte que el mundo intentaría ocultar su verdadero mensaje, pero que quienes buscan el conocimiento con sinceridad, eventualmente lo redescubrirían. Para los gnósticos, el regreso de Jesús no fue un acontecimiento cósmico teatral, fue el momento en que el conocimiento oculto resurge tras siglos de silencio. ¿Y qué ocurrió en 1945 cuando se encontraron las escrituras de Nag Hammadi enterradas en vasijas de barro? Para ellos fue una especie de retorno, no el último, sino una señal de que el mundo había entrado en un nuevo ciclo de rememoración. Estas enseñanzas reprimidas resurgieron en un momento en que la humanidad comenzó a cuestionar las tradiciones, las instituciones y la naturaleza misma de la realidad. Es como si el universo hubiera esperado el momento oportuno para revelar lo que había estado oculto. Así que ahora quiero preguntarte algo directamente.
¿Crees que la distorsión de estas enseñanzas se debió al poder político, a la ignorancia espiritual o a algo más profundo, algo invisible, algo que se beneficia de que la gente siga dormida? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz importa porque redescubrir la verdad es un acto colectivo, no solitario. Al adentrarnos en el corazón de esta investigación, la pregunta se vuelve inevitable. Si los escritos antiguos describen un tipo diferente de retorno, ¿qué creían exactamente los primeros místicos que Jesús quería decir? Aquí es donde el punto de inflexión aparece sutil, oculto y casi imposible de ignorar una vez revelado. En varios textos prohibidos, Jesús no habla de su regreso como un Salvador externo que desciende del cielo. En cambio, habla como un maestro que regresará en el lugar inesperado, en la habitación interior, con la luz que revelan en su interior. Estas afirmaciones, presentes en escritos como el Evangelio de Tomás, el Diálogo del Salvador y el Evangelio de María, sugieren que su regreso no se trata de que el mundo cambie primero, sino de que tú cambies de una manera que te permita percibir lo que siempre estuvo presente. Algunos eruditos creen que los gnósticos preservaron el significado original, que la presencia de Jesús regresa cada vez que una persona despierta a la verdad que Él encarnó. El regreso, por lo tanto, es una transformación y un acontecimiento interior que se propaga como fuego de alma en alma hasta que el despertar colectivo se vuelve indetenible. En el Evangelio prohibido de María, María Magdalena describe haber recibido conocimiento directamente de Jesús. Tras su partida, los demás discípulos no comprendieron al principio. Jesús le explica que la verdadera batalla no está en el cielo ni en los reinos terrenales, sino en el reino de la mente, donde el miedo, la ignorancia y el engaño mantienen cautivas a las personas. Explica que cuando un alma se libera de estas fuerzas, ve al Hijo del Hombre, una frase que muchos eruditos interpretan como un encuentro con la conciencia crística, no una visión física. Esta interpretación no niega la creencia tradicional, la amplía. Sugiere que el regreso de Jesús comienza en el interior, no en el exterior. Y si esto es cierto, entonces las señales del regreso no son acontecimientos políticos ni desastres naturales, sino momentos en los que la comprensión interior irrumpe en innumerables personas de todo el mundo, a menudo en silencio, a menudo en soledad sin clero, rituales ni instituciones que medien la experiencia. El diálogo del Salvador continúa, describiendo a Jesús, diciendo a sus seguidores que la luz ya había llegado, pero que no la habían reconocido. Para los gnósticos esto no era una metáfora, era la realidad. Jesús fue el mensajero que recordó a la humanidad su origen olvidado, y su regreso fue el momento en que la gente finalmente percibiría ese origen de nuevo. Por eso los gnósticos creían que el demiurgo y los arcontes trabajan incansablemente para mantener a la gente atrapada en las distracciones materiales, el conflicto y el miedo. Porque una vez que una persona despierta, la ilusión pierde su poder. El regreso se convierte en una revolución espiritual, silenciosa pero imparable, privada, pero cósmica. No es un momento único en la historia, sino una ola de comprensión que se extiende por la humanidad en el momento oportuno. Y quizás ese tiempo ya haya comenzado. Ahora consideremos algo notable. Los académicos han observado que el redescubrimiento de los textos gnósticos en el siglo XX coincidió con un auge del interés por la espiritualidad, la psicología, la meditación, la conciencia y el despertar interior. Por primera vez en siglos, personas de todo el mundo comenzaron a cuestionar antiguas narrativas, a buscar verdades más profundas y a explorar ámbitos que antes se consideraban prohibidos. Es casi como si la humanidad, sin darse cuenta, comenzara a responder a un llamado ancestral. Los gnósticos dirían: este es el regreso, no el momento final, sino las primeras chispas, una preparación, un recuerdo, un descorrimiento del velo. Y si esta interpretación es correcta, ignorar estos movimientos internos de despertar podría significar ignorar precisamente lo que los creyentes han estado esperando. Permíteme preguntarte directamente, porque tu perspectiva importa. ¿Has sentido en los últimos años que algo en ti está despertando?
como si vieras el mundo con nuevos ojos. ¿Crees que esto podría estar relacionado con lo que los textos antiguos describen como el regreso de Cristo al alma? Comparte lo que sientes en los comentarios. Quiero escuchar tu verdad. Si los escritos prohibidos son correctos, entonces el regreso de Jesús no es algo que se espera, es algo que se activa. Y esta comprensión cambia por completo nuestra forma de vivir, nuestra visión del mundo y nuestra comprensión de nuestro propio camino espiritual. Piénsalo. Durante siglos se enseñó a las personas a buscar señales fuera de sí mismas. Guerras, cometas, catástrofes, caos político, como si la verdad divina dependiera del movimiento del mundo. Pero los gnósticos ofrecieron una interpretación que traslada toda la historia de la salvación del mundo exterior al interior. Creen que Jesús no vino a crear seguidores, sino seres despiertos, personas capaces de percibir lo que los sentidos físicos no podían. Esto significa que el regreso de Jesús no es un espectáculo, es un cambio de conciencia que ocurre en quienes se atreven a buscarlo. Y si esto es cierto, entonces la pregunta se vuelve dolorosamente personal. ¿Has estado esperando algo que ya está sucediendo dentro de ti? Al mirar la vida moderna desde esta perspectiva, muchas cosas empiezan a tener sentido de maneras sorprendentes. ¿Por qué más gente que nunca se siente desconectada del materialismo? ¿Por qué tanta gente siente que el mundo no es lo que parece? ¿Por qué parece que algo bajo la superficie de la realidad llama a la humanidad a recordar algo perdido? Los gnósticos dirían que es porque el ciclo del despertar ha comenzado. Creían que la historia humana se mueve en largas oleadas, periodos de profundo olvido, seguidos de periodos de recuerdo. En estos momentos el velo se adelgaza, la intuición se fortalece y el anhelo espiritual regresa. Las personas comienzan a hacerse preguntas que nunca se atrevieron a plantear. Perciben el significado de las coincidencias, experimentan sincronicidades que parecen demasiado significativas como para ignorarlas. Sienten una atracción interior hacia algo superior, algo familiar, aunque no puedan explicarlo. Según las enseñanzas antiguas, estas son señales, no desastres externos, sino movimientos internos del alma. Esto tiene consecuencias directas en tu vida personal. Si el regreso de Jesús es un despertar interior, entonces cada momento de claridad que experimentas, cada verdad que descubres, cada mentira que dejas de creer, se convierte en parte de ese evento cósmico. No estás simplemente sobreviviendo a la vida, estás participando en un proceso espiritual que el mundo ha estado esperando. Esto significa que tu intuición importa más de lo que crees. Tu deseo de la verdad no es casualidad. Tu incomodidad con las ilusiones, la superficialidad y las enseñanzas impulsadas por el miedo no es rebelión, es despertar. Y cuando te sientes dividido entre el caos del mundo y tu claridad interior, esa tensión misma podría ser la señal que describieron los antiguos místicos. El alma recordando algo que sabía antes de entrar en el mundo físico, algo que los arcontes intentaron hacerle olvidar. Los escritos gnósticos explicaron esto como el momento en que la chispa interior del ser humano comienza a arder de nuevo. Creían que esta chispa era un fragmento de luz divina depositado en cada alma, pero enterrado bajo capas de condicionamiento, miedo y falsas creencias. Cuando Jesús enseñó sobre la luz interior, lo interpretaron literalmente. No hablaba de una metáfora. Señalaba una realidad oculta en cada persona. Y cuando esta luz empieza a surgir, rompe las ilusiones que atrapan a la gente. Ya no aceptas lo que te dijeron sin cuestionarlo. Empiezas a ver patrones tras el comportamiento de los demás, incluido el tuyo. Te sientes guiado por algo sutil, algo inteligente, algo ancestral. Los gnósticos creían que este movimiento interior era el comienzo del regreso de Cristo al interior del individuo. Pero este despertar no facilita la vida al principio. De hecho, puede ser dolorosamente intenso. Podrías sentirte incomprendido por los demás, como si vieras cosas que ellos no ven. Podrías sentir soledad incluso entre la gente. Podrías mirar al mundo y percibir una batalla entre la verdad y la ilusión, como si algo intentara desviar tu atención hacia el sueño. Y los gnósticos advierten sobre esto. Las fuerzas que mantienen a la humanidad en la ignorancia, simbólica o literal, no se hacen a un lado cuando un alma comienza a despertar. Intentan confundir, desanimar o distraer, no con peligros evidentes, sino con el ruido cotidiano.
el miedo y la duda. Por eso muchas personas abandonan su proceso de despertar. Se sienten abrumados y asumen que algo anda mal con ellos cuando, en realidad, por fin algo va bien. Aquí es donde el mensaje oculto de Jesús se vuelve crucial para tu vida diaria. Si su regreso comienza en tu interior, entonces tu trabajo espiritual no es pasivo, es activo. Despertar no es buscar señales en el cielo, es percibirlos en tu propia conciencia. Es aprender a confiar en lo que tu luz interior revela en lugar de ceder tu autoridad a voces externas. Esto significa que tu relación con lo divino se vuelve íntima, personal y directa. Ya no necesitas intermediarios que te digan cuándo o cómo regresa Jesús. Ya no necesitas enseñanzas basadas en el miedo para mantenerte obediente. Tu conexión se vuelve inquebrantable porque se basa en la experiencia personal, no en promesas externas. Y una vez que experimentas esa claridad, no puedes volver a la antigua forma de ver el mundo. Imagina lo diferente que sería tu vida si entendieras cada desafío, cada momento de confusión, cada lucha emocional, como parte de una transformación espiritual. En lugar de un castigo o un caos, imagina comprender que los cambios internos que has sentido en los últimos años, tu curiosidad por la verdad, tu rechazo a las explicaciones superficiales, tu búsqueda de significado, podrían ser parte del mismo proceso descrito en los escritos antiguos. ¿Cómo vivirías si creyeras que el regreso de Cristo ya se está desarrollando en ti? Silencioso, pero con fuerza. ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo tratarías a los demás? ¿Cómo te tratarías a ti mismo? Quiero preguntarte sinceramente, ¿sientes este cambio interior en tu vida? ¿Sientes que algo dentro de ti está despertando? Aunque aún no puedas explicarlo, cuéntamelo en los comentarios. Tus experiencias importan, porque el despertar no es un camino solitario, es un viaje compartido, y cada voz ilumina el camino. Hay un momento en toda búsqueda de la verdad oculta en el que quien busca se da cuenta de que la pregunta ya no es ¿qué hay ahí fuera?, sino ¿qué está despertando en mí? Esta comprensión es la culminación de la interpretación gnóstica del regreso de Jesús, y es aquí, en este umbral entre lo visible y lo invisible, donde los escritos prohibidos revelan algo asombroso. Para los gnósticos, la segunda venida no era solo un despertar espiritual, sino también un recordatorio de su verdadero origen. Creían que cuando Jesús dijo, «Estaré con vosotros siempre», no hablaba de presencia física, sino de una llama que se depositaba en el alma, una llama que se encendería en el momento oportuno, en la generación indicada. Y según muchos de estos textos, esa ignición ocurre cuando la humanidad alcanza un momento de cuestionamiento colectivo, cuando las ilusiones del mundo se vuelven demasiado pesadas para soportarlas. Si observamos el mundo actual, vemos confusión, contradicción, despertar, búsqueda. ¿No se siente como el momento que describen estos escritos? En varios textos antiguos, Jesús advierte a sus discípulos que el mundo construiría estructuras políticas, espirituales y mentales que ocultarían la verdad del reino. Dice que el mundo apoyará lo falso, adorará lo incompleto y seguirá a guías ciegos, pero también promete que llegará un momento en que las enseñanzas ocultas serán reveladas a quienes puedan ver con lo alto. Los gnósticos interpretaron esto como el momento en que las personas comienzan a romper las ilusiones creadas por los arcontes, los gobernantes del mundo visible. Estos arcontes, ya sea que los veamos como símbolos o como entidades espirituales, representan todo lo que mantiene a la gente dormida. Doctrinas basadas en el miedo, distracciones materiales, heridas emocionales que nunca sanan, sistemas que premian la obediencia y castigan la intuición. Y cuando una persona comienza al despertar, estas fuerzas pierden su control. Ese momento, creían los gnósticos, es el regreso de Jesús al alma. Por eso estos textos tienen un impacto emocional tan poderoso. Sugieren que el regreso de Cristo no es solo cósmico, sino profundamente íntimo. Ocurre en el silencio de tus pensamientos, en la claridad de tus percepciones, en la misteriosa certeza de que estás destinado a algo más allá del mundo físico. Sucede cuando de repente comprendes que el amor, la verdad y la conciencia no son conceptos, son la esencia misma de tu ser. Y una vez que percibes esto,
La ilusión de separación comienza a desmoronarse. Ya no te sientes perdido en el mundo. Empiezas a sentir una presencia que te guía. Te enseña, te recuerda algo que siempre supiste, pero que olvidaste en el momento en que entraste en el mundo material. Las escrituras prohibidas afirman que cuando se produce este reconocimiento, se ve al Hijo del Hombre, no con ojos físicos, sino con la conciencia despierta, y se puede percibir la realidad divina, incluso dentro de la experiencia humana. Esta, insistían los gnósticos, es la revelación que lo cambia todo, porque si Jesús regresa dentro del alma despierta, entonces cada persona se convierte en portadora de la luz. La segunda venida ya no es un momento aislado en la historia. Es una reacción en cadena de recuerdos. Una chispa despierta a otra, una comprensión despierta a otra, un alma despierta a otra. Y poco a poco el mundo comienza a cambiar, no por la fuerza ni el miedo, sino por la conciencia, por la compasión, por el surgimiento silencioso pero imparable de la verdad. Por eso los arcontes, de nuevo, simbólica o literalmente, temen en este momento. No porque Jesús regrese físicamente, sino porque los individuos despiertos no pueden ser controlados. No caen en la manipulación, no siguen ciegamente, no intercambian su autoridad interior por la comodidad externa, se liberan. Y la libertad es el comienzo de la revolución espiritual. Ahora imagina las implicaciones de esto. Y si el regreso de Jesús no es un evento que debes presenciar, sino una identidad que debes recuperar, y si la razón por la que te sientes atraído por el conocimiento oculto es porque la chispa en tu interior ya se está encendiendo, y si la razón por la que estos textos prohibidos estuvieron enterrados durante tanto tiempo es porque revelan una verdad que empodera a cada persona que los lee, y si la misma sensación que te trajo a este video, la sensación de que hay más en la realidad de lo que te dijeron, es parte de la antigua, la profecía se está desarrollando en tu interior. Si eso es cierto, ignorar estas señales no es solo una oportunidad perdida, es rechazar el don que la divinidad depositó en ti mucho antes de tu nacimiento. Este es el clímax reflexivo que buscaban los gnósticos. Querían que cada buscador se enfrentara a una pregunta transformadora. Si el reino está dentro de mí, ¿quién soy realmente? Y si Jesús regresa en el alma despierta, ¿podría ser que el regreso ya haya comenzado y que seas parte de él? Quiero saber qué despierta esta comprensión en ti. ¿Resuena esto con tu experiencia? ¿Sientes que algo en tu interior ha ido recordando poco a poco la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Tus palabras importan más de lo que crees, porque tu despertar puede inspirar a otro buscador a abrir los ojos también. Si todo lo que descubrimos hoy es cierto, o al menos parcialmente cierto, entonces el regreso de Jesús no es una profecía lejana esperando a revelarse. Es un proceso vivo que ocurre silenciosamente dentro de cada persona que se atreve a cuestionar, a buscar, a despertar de las ilusiones del mundo. Las escrituras prohibidas sugieren que la segunda venida no es la llegada de alguien externo, sino el despertar de algo interior. Esa comprensión por sí sola es lo suficientemente poderosa como para transformar todo tu camino espiritual, porque significa que no estás esperando un milagro. Eres el lugar donde comienza el milagro. No estás perdido en la confusión del mundo. Estás en el umbral de la revelación, sosteniendo las llaves que los antiguos maestros intentaron transmitir a través de siglos de silencio. Y en el momento en que comprendes esto, el miedo a lo desconocido se desvanece. Lo que queda es una tranquila certeza. Lo divino nunca te abandonó. Siempre estuvo oculto en tu interior, esperando el momento en que estuvieras listo para recordar. Esta comprensión conlleva una responsabilidad que no se impone desde afuera, sino que surge naturalmente desde dentro. Si el despertar ocurre en el alma, cada persona despierta se convierte en parte de un movimiento de luz más amplio. Un movimiento que los gnósticos creían que algún día transformaría el mundo. No eres solo un espectador de este conocimiento, eres partícipe de su desarrollo. Cada pregunta que haces, cada capa de ilusión que despegas, cada momento de claridad que abrazas, contribuye a esta transformación colectiva. Por eso tu presencia aquí importa más de lo que imaginas. Por eso estas enseñanzas resurgieron después de casi 2000 años. Y por eso buscadores como tú se sienten atraídos por verdades ocultas en este momento histórico.
Algo está cambiando, algo antiguo se está agitando y tu despertar es parte de ese cambio. Por eso te invito ahora, con delicadeza pero sinceridad, a participar en mantener vivas estas revelaciones ocultas. Si este mensaje te llegó a la mente, si despertó un recuerdo o encendió una chispa, considera dejar un comentario compartiendo lo que sentiste. Tus palabras pueden ayudar a otro buscador a reconocer su propio despertar. Al igual que las comunidades gnósticas del pasado, estamos reconstruyendo un espacio donde la verdad olvidada pueda respirar de nuevo, donde el conocimiento no se impone, sino que se descubre, donde la fe no es obediencia, sino claridad interior, donde los buscadores se apoyan entre sí. Dar me gusta a este video, suscribirse al canal y unirse a nuestra comunidad no es cuestión de números. Se trata de ayudar a que este conocimiento llegue a quienes lo buscan en silencio. Se trata de mantener viva la memoria de enseñanzas que una vez estuvieron sepultadas bajo la arena, el silencio y el miedo. Antes de terminar, quiero dejarles con la pregunta más importante de todas, una que solo ustedes pueden responder. Si el regreso de Jesús comienza en el alma despierta, sienten que despierta en ustedes. Y si es así, ¿qué harán con esa luz? Su viaje no termina aquí. En realidad, esto apenas está comenzando.